Bueno, empecemos por un tema que no entiendo tampoco por qué ha vuelto, que es el asunto del barrilito. El barrilito, que a propósito, hoy los medios traen una información de que cumple 18 años en el Congreso de la República Dominicana. Hay legisladores que han dicho, como es el caso, por ejemplo, de Farida, de que su oficina no lo usaba. Otros han dicho que es una especie de acto de corrupción, el barrilito. Sin embargo, yo entiendo que lo más importante es auditarlo para ver en qué se gasta, porque es una figura que existe, son unos fondos que están ahí. Y mi teoría con los fondos ociosos es que si no lo usa usted, otro lo va a utilizar. En el caso del Congreso, en su totalidad, el 70% de los recursos se van en pagos a congresistas. Ayer, de igual forma, algunos medios reseñaban algunos salarios. Hay quienes dicen que lo único malo que tienen algunos salarios es que no es uno que los recibe, porque siempre son malos hasta que no le tocan a uno. Y en otros casos, que es donde yo me inscribo, dicen que los salarios son justificables en función de lo que busca proteger esa persona que gana el salario. Por ejemplo, el gobernador del Banco Central. La economía de República Dominicana es una economía donde se habla de billones de pesos. Entonces, ¿cómo caray yo voy a cuestionar que alguien gane 1 millón de pesos para cuidar billones de pesos? En el caso de la Superintendencia de Seguros, ¿usted se imagina los recursos que tiene que salvaguardar la Superintendencia de Seguros? Lo propio la Superintendencia de Valores, lo propio la Superintendencia de Pensiones, la Superintendencia, por ejemplo, de Electricidad y todos los intereses que se mueven. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Yo no veo ningún problema con eso. De entrada, yo no soy crítico de salarios altos. Porque yo entiendo que cada trabajo conlleva un pago justo, digamos, en su justa medida. Yo sí lo que critico es la desproporción, en algunos casos, frente al contexto económico de la sociedad. Eso sí yo lo critico. Y yo hablo del Banco Central, yo creo que ese salario está correcto. Yo hablo de superintendencia, la mayoría de las superintendencias tienen un salario correcto. Lo que sí debe hacerse es derogar el artículo de la ley que plantea el salario del presidente como el salario más alto. Porque hay una serie de instituciones del Estado que tienen ya un salario más alto establecido. Claro. Porque, ¿cuál es el tema aquí? Bueno, la base para definir un salario alto es el riesgo de las decisiones que tú tomas, lo que cuesta formarte y el elemento de la, ¿cómo lo digo? El elemento de del riesgo de soborno que podrías tú tener para los sectores de interés que de alguna forma se enfrentan a tu rango de acción, a tu espacio de acción. Entonces, eso por un lado. Si hay una institución cuyo presupuesto esencialmente debe ser gastado en nómina y preparación, yo creo que esa institución se debe llamar Congreso Nacional. Porque ¿cuál es el rol del Congreso Nacional? Operar en la creación de leyes. ¿Y qué cuesta una operación o el diseño de leyes más allá que formación, pensamiento y ejercicio legislativo? No, y además lo que busca proteger la ley o las leyes, lo que busca proteger, por ejemplo, empecemos por el tiempo que tiene que dedicar el legislador. Aquí hay gente que tiene la opinión y la concepción de que el legislador no trabaja. Los legisladores realizan un trabajo, es lo primero. Pero además, la compatibilidad de lo que hacen
con prácticamente nada más. Tienen que dedicarse a eso. Es lo primero. Lo segundo es que así como el gobernador está para salvaguardar, por ejemplo, la economía dominicana y todo lo que eso significa, y un legislador, o los legisladores en su conjunto, que te pueden modificar una ley para que la economía se caiga o para que la economía suba. Tú sabes los sectores que están detrás de los legisladores para hacer tal o cual cosa, o para lograr hacer tal o cual cosa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el pensamiento plano. Cuando promovemos el pensamiento plano, me explico. Cuando tú dices, bueno, no porque el salario mínimo de República Dominicana son 15.000 pesos, por ejemplo, y un legislador gana 200.000 pesos. ¿Cuál es el problema? Obvio que un legislador gana 200.000 pesos y tú ganas 15.000. Eso tiene su razón muy lógica. Hay un trabajo que hace el legislador, hay una cantidad de intereses que se supone resguarda el legislador que tú no lo haces. Y un trabajo especializado. O sea, cuando a mí me dice la gente, olvídate de los 15.000 pesos, que los médicos y las enfermeras y los profesores deben ganar mejor que un legislador. Ok. ¿Cuántos son los médicos y enfermeras en el país? ¿Cuántos países tienen legisladores cuyo salario es inferior al del médico, la enfermera, etcétera? ¿Por qué? Porque el trabajo de uno es el que permite precisamente que el otro por lo menos tenga espacio en la sociedad. Claro. Entonces, la gente debe dejar de pensar que las instituciones del Estado obedecen sencillamente a un pensamiento de 1+1. No. Señores, hay acciones y decisiones más complejas. Si el Banco Central no genera crecimiento económico o no regula la economía de forma correcta, la enfermera podrá ganar 200.000 pesos y esos 200.000 pesos se lo va a tragar la inflación. Claro, totalmente. Y terminará haciendo un salario similar a aquel que gana 25.000 pesos en la economía de hoy. Entonces, por eso tú tienes que tener gente capacitada que te gane no 1, no 2 millones, poco le pagan al gobernador del Banco Central, al vicegobernador, al gerente general, a esa gente. Claro, tú sabes, el tiempo, yo creo que el salario del gobernador, yo creo que tiene más tiempo sin subir que la economía, que la economía. No, porque lo que pasa en el Banco Central, y por eso la gente se sorprende, es que hay unas compensaciones. Hay un ajuste anual por inflación a todos sus empleados. O sea, si yo soy barrendero y yo tengo un salario de 25.000 pesos y el año próximo la economía tuvo una inflación de un 10%, o este año tuvo una inflación de 10%, el año que viene yo voy a ganar 27.500 pesos, porque hay un ajuste anual por inflación a esos empleados. Es un tema normativo de esa entidad. Entonces, yo creo que tenemos que dejar esos pensamientos como que tan lineales en todos los salarios, pero también yo creo que hay personas que tienen que dejar de atacar este tipo de cosas porque realmente le hacen un muy flaco servicio a la sociedad, muy por debajo de aquel que intentan dar como bueno y válido. Siempre, en todas las sociedades usted va a ver quizás una desproporción en los tipos de salario, en todas las sociedades, eso no solamente es en República Dominicana. Igual con el tema del barrilito. Miren, si nosotros tenemos unas realidades sociales que son demasiados golpeantes. Las realidades sociales que tiene República Dominicana y a los que se enfrenta también, a la propia presión que se enfrenta el legislador por las deformaciones y las distorsiones sociales son increíbles. Por ejemplo, tú tienes en una localidad que el legislador tuvo que hacer su campaña. Hay gente que su problema no es esperar que una política pública dé resultados en los próximos 10 días, en los próximos, 10 años. La gente lo que quiere es que tú le resuelvas que en la noche él no sabe con qué comer. Aquí tenemos que tener conciencia de que hay parte de la población dominicana que se despierta con el desayuno, en el mejor de los casos, y salen para la calle a josear la comida. ¿Así? Entonces, ¿qué pasa? Dice, va acá, pero yo conozco a Cristian, que es diputado. Entonces, ¿va donde Cristian? Papá, dame algo ahí. No, y las recetas. Y la receta. Y tal cosa. Yo te aseguro, mira,
yo te aseguro que si a los legisladores le dicen, mira, nosotros te vamos a quitar, nosotros vamos a generar un muro, aunque sea con inteligencia artificial, para que no vayan a pedirte recetas frente a tu casa, ni llegue Ni al gente Congreso solicitándote tampoco, caja de porque se muertos. tiran al Sí, sí, Congreso. sí. En ningún espacio. Vamos a eliminarte los lambones. Y no te vamos a dar ni el barrilito ni el salario. Te dicen, está bien, aprobado. Dale curso a eso. A unanimidad. Te lo digo yo, que muchos legisladores estarían dispuestos, por no decir la totalidad, ¿verdad? Porque puede parecer cualquier loco en cualquier esquina, que estarían dispuestos a decir, no, olvídate de esa vaina. Yo no cobro más ni recibo ningún beneficio tercero. Totalmente. Hay que estar claro con las realidades sociales, que quiere darle de lado a eso. Y la presión, y miren que uno también a veces critica mucho a los legisladores, pero tenemos que estar conscientes de eso. Lo que hemos estado próximos a cualquier amigo legislador, por un lado, pero también los que venimos de sectores populares sabemos lo que significa eso. La única figura de autoridad, vamos a decirle así, capaz de resolver situaciones que ve el ciudadano muchas veces es el legislador. Porque, bueno, la otra opción sería el regidor, pero el regidor no alcanza esos fondos. No. El regidor no alcanza esos fondos. Entonces, el congresista fue el que tuvo la posibilidad en su conjunto de crear ese tipo de soluciones inmediatas que no es que sea sostenible. No, ni son tampoco, Ni que vamos a tiene que estar ser claros, eterno eso. ni son tampoco las atribuciones reales de un legislador. Sí. Yo creo que eso puede ir siendo desmontado en el tiempo, pero tampoco aquí podemos burlarnos de la noche a la mañana entendiendo que los problemas desaparecieron ayer y que ya. Eso no va a pasar. Claro. Eso no va a pasar. Mira el mismo tema, por ejemplo, en los sectores. Creo que fue Roberto del Cedo que comenzó eso. Las funerarias municipales. Sí, Eso es parte de una respuesta. sí, claro. Eso es parte de una respuesta porque todos los sectores tenían funerarias, pero eran privadas todas. Señores, muchas veces en un velorio, un funeral, se va más dinero del que usted se puede imaginar. Hay gente que en un funeral, por sencillo que sea en el barrio X, te gasta hasta 300 mil pesos. ¿Así? Hasta 300 mil Es así. pesos. Vamos a decir, entre los ajustes esenciales, o sea, terreno, comprado a última hora, funeral, la caja de el ataúd, muertos, el traslado de la gente. que en muchos casos tenían que salir a pedir. ¿Es así? Y el muerto sobre la cama. Es así. Entonces, hay que entender las diferentes realidades sociales para comenzar, porque es muy chulo tú hablar de esto. Nosotros podemos venir perfectamente aquí a decir, no, que quiten el barrilito. Igual, por ejemplo, dicen dietas. Hay gente que se encuentra injusto el tema de las dietas. Ah, pero usted tiene que trabajar en la capital, pero usted es legislador de Elías Piña. Y si es verdad que hay legisladores aquí que tienen mucho dinero porque tienen negocios privados, ¿verdad? Hay otros que no. Yo conozco legisladores que son muy humildes. Yo conozco legisladores que si usted le quita, no olvídese del barrilito, la dieta y todo lo demás. Si usted le quita el salario mensual, pasan hambre. Bueno. Pero bueno, después nos digan que nosotros estamos de acuerdo con los privilegios, ¿verdad?